He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la 11ª sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, pase lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, presente. Diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera. Presente. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputado Pedro Torres Estrada. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran presentes 9 de los 9 integrantes de la Diputación Permanente. Gracias, secretaria. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 1 de agosto del año 2017 en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Sin antes, darle la bienvenida a las y los diputados que nos acompañan, la diputada Leticia Ortega Maínez, al diputado René Frías Bencomo y al diputado Miguel Torres Sáenz. Bienvenidos y bienvenida. Ahora sí daré lectura a la Asamblea del orden del día para ponerla a consideración. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta celebrada el día 25 de julio del año 2017, correspondencia recibida, enviada. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo del diputado René Frías Bencomo, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Jesús Alberto Valenciano García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. Sexto, asuntos generales, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Diputada presidenta, no sé si, quiero agregar un asunto general en el orden del día. Sí, cómo no. ¿Están de acuerdo los integrantes y los integrantes de la mesa directiva? Agregar un asunto aprobado en Chihuahua, 1 de agosto 2017. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, doy la bienvenida también a la diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Bienvenida, diputada. Solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, verifique si existe alguna objeción respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el 25 de julio del año 2017, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las y los señores legisladores, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados en primer término si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 25 de julio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputados, respecto del contenido del acta de la sesión del día 25 de julio del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta en mención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión del día 25 de julio del año 2017.
Bienvenida, diputada Marta Rey Pérez, igualmente al diputado Eber Quesada Flores. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la Presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite correspondiente a la correspondencia. Asimismo, esta Presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, Presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer lugar, se concede el uso de la palabra al diputado René Frías Bencón. Buenos días, gracias diputada presidenta. Honorable Congreso de Chihuahua, presente. Los suscritos diputados María Antonieta Mendoza Mendoza, Marta Rey Pérez y René Frías Bencomo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 68 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los artículos 167, 169, 170 y 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparecemos ante esta soberanía con el fin de presentar punto de acuerdo para exhortar nuevamente de manera formal y respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, a fin de que de manera urgente se dé mantenimiento y se reparen las carreteras en nuestra entidad. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. En ocasiones anteriores hemos acudido a esta tribuna de la misma manera que lo han hecho compañeras y compañeros de otras fracciones, externando la preocupación y exhortando a las autoridades correspondientes para que se cumpla con la responsabilidad en lo que se refiere al mantenimiento de las carreteras estatales. De manera personal y en compañía de los presidentes municipales del Distrito 13, hemos acudido en varias ocasiones a las oficinas de los titulares de Comunicaciones y Obras Públicas y Comunicaciones y Transportes para externar la preocupación de los habitantes de nuestros municipios ante la falta de mantenimiento de la red carretera, encontrando en ellos una amable atención y con explicaciones sobre la situación económica que se enfrentaba en ambas instancias. Entendimos la circunstancia económica en la que estaba nuestra entidad en aquellos meses, pues recién había iniciado el nuevo gobierno, aún no se aprobaba el presupuesto de egreso de 2017. En razón de ello, acudimos con nuestros paisanos y les pedimos paciencia y comprensión. Explicábamos y reflexionábamos la importancia de iniciar trabajos en los meses previos a la temporada de lluvias, pero desafortunadamente aún tenemos la problemática, solo que agravada por los recientes temporales, lo que hace que algunos tramos sean prácticamente intransitables y ello mantiene a los habitantes con gran molestia, pues les genera pérdidas importantes por accidentes y la descompostura de sus vehículos y lo que es más importante, el riesgo en que ponen sus vidas. Nuestros tramos carreteros mantienen un elevado flujo vehicular, pues nuestra región se caracteriza por sus múltiples actividades económicas, productivas, prestación de servicio y turismo, el cual en esta temporada se ha visto incrementada de manera importante. No podemos permitir que se siga poniendo en riesgo la integridad de los chihuahuenses y turistas que nos visitan en carreteras que no tienen el mantenimiento adecuado y oportuno y están prácticamente destrozadas. En muchas ocasiones se ha argumentado que la administración anterior dejó de atender ese rubro, pero desafortunadamente, a casi un año de la actual, tampoco se ha atendido, a pesar de la insistencia y en ocasiones hasta súplica de los habitantes.
Entendemos que en este momento es difícil dar el mantenimiento o la reparación por las lluvias, pero es imperativo que ya se tengan las brigadas preparadas para iniciar de inmediato. Seguramente, entre más tiempo transcurra, más esfuerzo y costo va a significar su cumplimiento. Es urgente que se destinen recursos adicionales y a la brevedad se atiendan estas carreteras y se dé el mantenimiento que los chihuahuenses demandan y merecen. La reparación de baches ocasional no es la solución. Es necesario dar recubrimiento y mantenimiento con la calidad suficiente para poder estar orgullosos y seguros con las carreteras. Invito de manera respetuosa a los funcionarios para que en sus vehículos particulares se den una vuelta por la carretera a Namiquipa, a Cusihuiriachi, a Tomochi, a Basasiachi, a Guerrero, a Pascual Orozco, a Pachera, a El Jagüey, a Temosachi y a Krill, y en general a todos los municipios y comunidades de Chihuahua para que constaten y valoren el estado lamentable y vergonzoso en que se encuentran, a la vez que me ofrezco en nombre propio y de todos los presidentes municipales del distrito para sumarnos a las gestiones o acciones que los funcionarios deban hacer ante las instancias que correspondan en la entidad o a nivel federal y poder dar solución y respuesta a esta grave problemática que afecta a todos los habitantes. En caso contrario, les pedimos su renuncia, pues ante la falta de resultados se demuestra incapacidad. Así como los chihuahuenses, a los viajeros de otros estados o extranjeros, sus familias les esperan en casa y no debemos permitir que por omisiones o incapacidad se ponga en riesgo la posibilidad de regresar con bien a sus hogares. Esto no es solamente un punto de acuerdo, un exhorto o una exigencia, es el ofrecimiento serio y formal para aportar lo que nos corresponda, haciendo un frente común y poder dar respuesta a la demanda de quienes representamos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo. Único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta nuevamente formal y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para que de manera urgente se dé mantenimiento eficaz y se reparen las carreteras de nuestra entidad. Con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, solicitamos a esta presidencia que someta al Pleno el presente asunto, para que sea votado en calidad de urgente y obvia resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano, en virtud de que la problemática planteada está afectando gravemente a los habitantes de nuestro estado. Económico. Una vez aprobado que sea, túnese a la Secretaría para que elabore la minuta de ley en los términos correspondientes, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a 1 de agosto de 2017. Atentamente, Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informa a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado René Frías Bencomo en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, respecto a que el asunto en cuestión sea considerado que tiene el carácter de urgente resolución. Gracias, diputada. Solicito nuevamente a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa formulada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan.
Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Alberto Valenciano García. Gracias, diputada presidenta. Voy a comentar un resumen del asunto en cuestión, pedirles que sea íntegro en el diario de los debates, diputada presidenta, el documento que hemos preparado. Con gusto, diputada. Gracias. Vamos a hacer una pequeña remembranza. El día 4 de mayo, para ser exacto, la diputada Citlali Portillo subió un exhorto a la SCT para pedirle que, al igual que lo que comenta hoy el compañero diputado René Frías, pudieran evaluar, analizar y que destinaran recursos para el mantenimiento de los tramos federales dentro del estado de Chihuahua. Como bien lo ha mencionado el diputado René Frías, muchos de los tramos en cuestión que él menciona son federales, y en el entendido de que el gobierno del estado para este año no teníamos el presupuesto adecuado para el mantenimiento de las estatales, nos enfocáramos mientras a la reparación del tema federal, sin dejar de lado que para este próximo presupuesto tiene que venir destinado buen presupuesto para el mantenimiento y reparación de las carreteras, tanto estatal y federal. En dicho exhorto que se envió el 4 de mayo al delegado federal de la SCT, a Rafael Chávez Trillo, no recibimos respuesta alguna. Posterior a ello, el 13 de junio volvimos a enviar otro exhorto dirigido a él y a la SCT federal. De ese exhorto sí recibimos respuesta, pero la respuesta pareciera de risa o de kinder, donde básicamente nos informan que es parte de los procedimientos normales en la construcción de una carretera. ¿A qué nos referimos con esto? El tramo específico de Delicias a Chihuahua tiene 1 año y medio en reparación. Hay recurso económico 2016 que aún no termina de ejecutarse. Hay recurso 2017 que no se está ejecutando ni ahí ni en otras partes de la entidad. Para que se den una idea, la SCT federal maneja poco más de 1,000 millones de pesos para el mantenimiento, reparación y construcción de estos tramos carreteros federales en el estado. No puede ser posible que teniendo el dinero no puedan trabajar. Desde que arrancamos la legislatura hemos estado recibiendo quejas de la ciudadanía y un servidor las han constatado en el ir y venir diario hacia Delicias, y trabajan una semana, 2 no, o trabajan 2 semanas y una sí. Al final del día no entendemos por qué no le dan continuidad. Creemos que aquí hay una irresponsabilidad y debe de haber consecuencias hacia el delegado de la SCT en Chihuahua, a Rafael Chávez Trillo. El día de ayer y de hoy, en el transitar de esta carretera, no vimos empresa alguna trabajando, no vimos a ninguna persona trabajando en la reparación de estos tramos carreteros, ni en lo que se refiere a asfalto, ni en la construcción de los 6 puentes que demolieron para volver a ser reconstruidos por enésima vez. Y esto no se vale. La verdad es que, de acuerdo a las estadísticas que nos da la Policía Federal de Caminos, hay un accidente al menos cada tercer día, y desafortunadamente tenemos decesos ya. Y no encontramos el por qué el delegado no le ponga mano al asunto para hacer la liberación de los recursos, o bien apretar tuercas, como luego decimos en el rancho, para que las empresas agilicen la construcción y la reparación de estos tramos, dado que cuando se ponen a trabajar solo lo hacen de 8 de la mañana a 3 o 4 de la tarde y de lunes a viernes. Por las tardes pueden trabajar hasta que el sol dé, y los fines de semana también lo pueden hacer. Es una carretera de las principales y es la más transitada dentro de nuestro estado de Chihuahua por todo el tráfico de carga pesada que hay, de comercio que por aquí transita, de turismo. Por aquí pasan todos los paisanos que recibimos de Estados Unidos, y no puede ser que estemos a expensas de lo que el delegado o las empresas quieran hacer para que puedan sufrir algún accidente. Ya ni les menciono que ni siquiera hay buena señalización de día, mucho menos de noche, y constantemente hay accidentes. El pasado fin de semana todo el tráfico se vio interrumpido por un lapso de 3 horas, de norte a sur y de sur a norte,
y esto no puede ser posible. Imagínense nada más un caso de una emergencia, una ambulancia varada queriendo trasladar a un enfermo a Chihuahua Capital o viceversa. Estos temas no pueden estar pasando, por eso estamos aquí para enviar un exhorto de nueva cuenta tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, Esparza Ruiz, como a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, para que intervengan, vengan, evalúen, revisen y analicen los avances de las obras, no solo de este tramo. Me han pedido mis demás compañeros diputados que firmaron este exhorto, que se amplíen a otras rutas, como es la ruta corta a Parral, como es el tramo de Jiménez a Parral, como son los tramos de Jiménez hasta Saucillo, los tramos que precisamente ha comentado el diputado René Frías, y unos tramos hacia Casas Grandes, donde en las últimas 3 semanas ha habido 2 fallecimientos por un puente mal construido entre el Rancho en Lilas y Camino El Camello rumbo a Ascensión, por mencionarles solo algunos datos. Pedirle a la Secretaría de la Función Pública y al SCT que evalúen y analicen los contratos, qué empresas los tienen, porque además de haber su ejercicio en algunos de ellos, aparentemente algunos de los trabajos ya están finiquitados y aún no han sido terminados. Creemos que de haber responsabilidades con esta petición que hacemos a la Función Pública y a la SCT, es necesario la remoción del titular o el delegado federal de la SCT. No podemos continuar solapando a una persona que es ineficaz e ineficiente y que lo único que le toca hacer es administrar un recurso que le llega año con año sin problema alguno. Es administrar poco más de 1,000 millones de pesos para poderle dar mantenimiento a la construcción, reparación de nuestras carreteras federales dentro del estado de Chihuahua. Por eso sometemos a la consideración de ustedes el acuerdo siguiente. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al Gobierno federal a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, así como de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias de manera urgente y coordinada procedan para que los trabajos de este tramo concluyan y, de ser posible, que los chihuahuenses obtengamos una promesa respecto de los tiempos en que esta obra quedará concluida. Además de garantizar la seguridad de los viajeros mediante una señalización moderna, visible, que en verdad advierta acerca del peligro en cada una de las desviaciones. Igualmente, y derivado de la necesidad de darle respuesta a la ciudadanía, solicitamos nos envíen su programa anual de obra de los ejercicios 2016 y 2017, que incluye el desglose por obra y presupuesto asignado, asimismo copia de los contratos de obra pública celebrados con los diversos contratistas para reparación y o mantenimiento y o construcción y o rehabilitación, tanto en el tramo carretero de Liza, Chihuahua, 2016 y 2017, como de todos aquellos tramos que se encuentran en reparación en el estado. Asimismo, que de acuerdo a las investigaciones solicitadas y por la naturaleza de sus resultados, la Secretaría de la Función Pública promueva que sea removido de manera inmediata de su cargo a Rafael Chávez Trillo, delegado de la SCT en Chihuahua, en consecuencia por todo lo antes expuesto, y emita las amonestaciones que procedan a los funcionarios involucrados. Segundo, remítase copia del presente acuerdo a las autoridades competentes para su conocimiento y los efectos a que haya lugar, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 1 del mes de agosto del año 2017. Lo que aquí les acabo de comentar, si quieren constatarlo, pueden entrar a la página de Facebook personal de un servidor y ahí van a encontrar un video del trayecto de hoy, de Delicias a Chihuahua, donde van a constatar que no hay empresa alguna trabajando. Van a poder ver algunos de los 6 puentes que están demolidos y algunos de los tramos y están prácticamente abandonados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputada Sáenz. Gracias. Bien, diputados, sin duda estamos de acuerdo en que se revisen las acciones, en que se solicite a cada una de las instancias los avances que han tenido en estas obras y quizás muchas que podamos tener pendientes dentro del ámbito federal. Sin embargo, consideramos que el solicitar la destitución no es ámbito de una competencia de este legislativo y así como lo mencionó usted, que sea la Función Pública quien después de revisar determine si efectivamente se puede destituir al delegado. Antes creo que no podemos emitir una solicitud de esa forma. Es cuanto, presidenta. Presidenta, de hecho eso es lo que pido, que la SCT venga y audite la Función Pública y de acuerdo a los resultados que ellos vean,
que son más que notorios, poder exigir la destitución y remoción del delegado de la SST en Chihuahua. Diputado Ortega. Sí, ¿ya? Ok, bueno, gracias. Bueno, mire, sí nos gustaría unirnos al exhorto, específicamente porque nosotros observamos que es verídico lo que usted comenta, diputado, que hay tramos carreteros que no están bien, no están siendo atendidos apropiadamente, y nosotros queremos agregar, como usted bien lo dijo, pues que todos los tramos carreteros federales sean atendidos adecuadamente. Sin embargo, pues también nosotros pensamos que primero se debe de buscar una vía para poder exigir que se realicen estas actividades de obra pública federal, antes de exigir, bueno, también que se destituya a un delegado. Entonces, nosotros nos adherimos a su exhorto, pero nosotros proponemos que efectivamente que en el exhorto cambie el sentido de, como bien lo decía la diputada Rocío, pues no exigir que se realicen los trabajos federales y después, a través de una investigación, pues de acuerdo a los resultados que se obtengan, pues entonces sí lo que proceda, ¿no? Pero de antemano, pues eso es lo que nosotros estamos opinando. De esta forma sí nos adheriríamos a su exhorto. Muchas gracias. Adelante, diputada Mendoza. Sí. Gracias, presidenta. Solicitarle al diputado, si nos permite también, de alguna manera, es tan importante lo que acaba de comentar, pero no únicamente que sea a la instancia federal, sino también a la instancia estatal, y que obviamente se tomen las medidas necesarias tanto en la instancia federal como en la instancia estatal, porque no únicamente en este tramo carretero pues tenemos problemáticas, como ahorita bien lo comentaba el diputado René Frías Bencomo, pues es en el resto del estado. Es cuanto, gracias. Solo para precisar lo que comentan la diputada Sáenz y la diputada Leticia Ortega, así lo solicito yo, porque sé que no es parte de nuestra facultad. Y dice, voy a leer solamente ese párrafo: asimismo, de acuerdo a las investigaciones solicitadas y por la naturaleza de sus resultados, la Secretaría de la Función Pública promueva que sea removido de manera inmediata de su cargo a Rafael Chávez Trillo, en consecuencia por todo lo antes expuesto, y emita las amonestaciones que procedan de los funcionarios involucrados. De acuerdo a las investigaciones y los resultados que arroje esta auditoría, sería la Función Pública quien tome esa decisión. Yo nada más quiero comentar, pues todos los fines de semana recorro mi distrito, ando por carreteras federales, carreteras estatales, y también las carreteras estatales están en pésimas condiciones, caminos rurales, pues también para que tomemos en cuenta, por favor, este exhorto. A eso le iba a preguntar. La lectura es de que sí se escucha. Nada más la cuestión es no sugerir nosotros la sanción, porque finalmente ellos tienen un reglamento y sus facultades, y en base a los resultados de esta investigación, nosotros lo que podemos solicitar es que se realice la investigación y en base a esa investigación sancione como corresponda, nada más, sí, no sugerir nosotros la sanción. ¿Y si estaríamos incluidos en tanto la instancia federal como estatal? Entonces, diputado, ¿aceptaría la moción del diputado Pedro Torres, así como la de la diputada María Antonieta Mendoza? Sí, claro, adelante. El tema sigue siendo muy claro, que de acuerdo a las investigaciones solicitadas y por la naturaleza de sus resultados, si los resultados
son lo que nosotros estamos asumiendo, lo que un servidor está asumiendo. La Secretaría, le pedimos a la Secretaría de la Función Pública que ella promueva que sea removido de manera inmediata de su cargo a Rafael Chávez Trillo. Si los resultados son contrarios, pues entonces es muy sencillo el tema, digo. No veo cuál sería el problema en ese sentido. Todavía no sabes Cuando no, Que bueno, que aplique las sanciones correspondientes, entonces. Sí, totalmente de acuerdo, Ok. diputada, no hay ningún problema. en base a las dos mociones presentadas, tanto presentada por el diputado Pedro Torres, así como por la diputada María Antonieta Mendoza, solicito a la segunda secretaria diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera procede de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Jesús Valenciano, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al asunto en cuestión. Se considera que tiene el carácter de urgente. Solicito nuevamente a la secretaria diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada con los cambios solicitados por los compañeros. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Gracias. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Bienvenido, diputado Rubén Aguilar Jiménez. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera. Diputación Permanente presente. La suscrita Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, integrante en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, fracción 1 de la Constitución local, 167, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 76 y 77 de su reglamento, acudo ante la representación popular a presentar iniciativa para adicionar artículos 366 bis, 366 ter y 366 cuater del Código Penal del Estado relativos al maltrato de animales, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A raíz del constante maltrato en contra de los animales, entendiendo este como todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando al bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo, los congresos de los estados y de la federación se vieron en la imperiosa necesidad de legislar para regular los derechos de los animales. Debiendo resaltar que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que data de 1977, aprobado tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, enlista una serie de principios orientados en esta materia, para lo cual me permito citar lo establecido en su numeral segundo, que el hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación
de poner su conocimiento al servicio de los animales, mientras que el tercero indica que ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Como se desprende en el párrafo anterior, es menester legislar en pro de los derechos de los animales, no obstante que nuestra entidad federativa cuenta con una ley de bienestar animal que tiene por objeto, entre otros, la promoción de una cultura de respeto, protección, preservación de la vida, la salud y la integridad de los animales y establece ciertas infracciones para quienes incurran en actos de crueldad, maltrato, pongan en riesgo su vida o comprometan su bienestar. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para frenar el maltrato de estos seres vivientes, que al igual que los seres humanos sienten y son sujetos de derechos y de respeto. El inaudito, cruel e inhumano que se les maltrate y muchas veces hasta de forma brutal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia, inclusive se dan hasta casos de zoofilia. Si existe actualmente en nuestra legislación punitiva algunas conductas ilícitas en contra de los animales que figura insertada desde el año 2013 con el título 28º intitulado Delitos en contra de los animales de compañía por actos de maltrato, pero es cierto que no se encuentran ciertas conductas que considero deben adecuarse e incorporarse en el mismo. Ello, además, atendiendo a la nueva reforma al artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que se publicó el 24 de enero del año en curso, que mandata al Gobierno federal, los gobiernos del Estado, de la Ciudad de México y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales, tales como suministrar a los animales agua y alimentos suficientes, proporcionar un ambiente, suministrar atención médica, permitir a los animales la expresión en su comportamiento natural y brindarles un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la especie. Además, establece en el párrafo tercero, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes. Mientras que el artículo segundo transitorio precisa que las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar la legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento al presente decreto. Como se desprende del párrafo anterior, disponemos de un plazo amplio para armonizar nuestra legislación, pero considero no podemos ni debemos esperar tiempo para hacer las adecuaciones respectivas. Por ello, con el ánimo de recoger tales mandatos, la presente acción legislativa versa en el sentido de incorporar en nuestra legislación punible, tipificar como delito a quien organice, induzca o provoque peleas de perros, porque es inverosímil que se presenten este tipo de actos con el dolor ajeno, solo para obtener ganancias o recrear a las personas, por así llamarlo. En otras palabras, me pregunto cómo la gente puede deleitarse en hacer sufrir o se complace con padecimientos ajenos. Acudo a lo anterior, estos eventos muchas veces son organizados inclusive por la mafia y se encuentran ligados a tráfico de armas, de drogas, de especies exóticas y de personas, debiendo destacar que se tomó el texto íntegro de la reforma del Código Penal Federal, como lo sugiere la Human Society International México, quienes se ponen a nuestra orden para cualquier inquietud e inclusive pueden hasta acudir a la ciudad y esta capital. Por otra parte, me propongo hacer algunas adecuaciones al delito actual de maltrato de animales de compañía para incrementar la pena de un 50% si además de realizar los actos de maltrato, la persona los capta en fotografía o videos para hacerlos públicos por cualquier medio. Ello dado que en nuestros días es usual que se presente este tipo de conductas
en las redes sociales e inciten a la violencia en contra de los animales. Asimismo, que los recursos obtenidos por conceptos de multas estipuladas en el título aludido se destinen al Fondo Estatal de Bienestar Animal del Estado, previsto en el numeral 44 de la Ley de Bienestar Animal. Los invito, compañeros legisladores, que además dejemos atrás culturas arcaicas que inferiorizan a un determinado ser viviente y sintiente, por ello es menester legislar al respecto. Ahora bien, como bien sabemos, la presente iniciativa por sí sola no rendirá frutos esperados si viene plagada de otras políticas públicas, tales como que los planes y programas de enseñanza y formación de la educación pública se refuerce el inculcar el respeto y protección de los animales, priorizando la tendencia responsable de animales, porque la enseñanza es el pilar angular para reducir la violencia no solo en contra de estos seres vivientes, sino de nosotros mismos, sin olvidar, claro está, la participación de los padres y madres de familia. Todo lo anterior en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2017-2021, dentro del objetivo 13, establece impulsar esquemas para generar una cultura que promueva el bienestar animal en la sociedad chihuahuense, impulsar normas y políticas públicas en materia de bienestar animal, fortalecer la implementación de mecanismos, acciones, programas que mejoren la inspección y vigilancia de la normatividad relativa al bienestar animal. Por otro lado, no quisiera dejar de mencionar lo que señala la ciudadana Susana Daskalaki en el Centro de Prevención de Crueldad al Animal, que la violencia es una sola, no importa qué especie sea la víctima. La violencia de género y los feminicidios a veces se pueden detectar a través de lo que pasa con un animal de compañía en la familia. Quien cree que hay que ver si hay animal doméstico tiene una actitud temerosa, si es agresivo, si tiene una actitud evasiva frente a otros seres humanos, para entender qué es lo que está pasando en casa. El maltrato animal tiene su origen en la educación familiar. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos invocados en el presente, someto a consideración el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adicionan artículos 366 bis, 336 ter y 336 quater al Código Penal del Estado para quedar en los siguientes términos. Artículos 366 bis. Las sanciones se incrementan en un 50% si además de realizar actos de maltratos, la persona capta en fotografía o videos para hacerlas públicas por cualquier medio. El artículo 366 ter. Se impondrá pena de 6 meses a 5 años y el equivalente de incremento de 2,000 unidades de medida y actualización a quien críe o entrene un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre 2 o más perros para fines recreativos, de entrenamiento o de cualquier otra índole. 2. Posea, transporte, compre o venda perros con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique pelea de perros entre 2 o más. 3. Organice, promueva, anuncie, patrocine o venda entradas para asistir a espectáculos que impliquen peleas de perros. 4. Posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros con conocimiento de dicha actividad. 5. Asusar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas. 6. Administre a un perro sustancias anabólicas u otras drogas o sustancias para aumentar la fuerza o la fiereza del animal. 7. Ocasione que personas menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea de entre 2 o más perros. 8. O realice con fines sin fin de lucro cualquier acto con el objetivo de involucrar a perros en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre 2 o más perros. La sanción prevista en este artículo se incrementará en una mitad cuando se trate de servidores públicos.
incurre en una responsabilidad penal. Asimismo, quien asista como espectador o a cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros a sabiendas de esta circunstancia. En dichos casos se impondrá 1/3 de la pena prevista en este artículo. El artículo 366 quater. Las multas impuestas respecto a los delitos cometidos en este título se aplicarán al Fondo Estatal de Bienestar Animal del Estado. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Económico, aprobado que sea túrnese a las secretarías para efectos conducentes, dado en la Sala Morelos del Congreso del Estado a los días 1 de agosto de 2017. Atentamente, diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, diputado Jesús Alberto Valenciano García y la diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera de la Voz. Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia. Finalmente, se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Ortega Maínez. Gracias, diputada presidenta. Bueno. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 169 y 174, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado para que intensifique las acciones que amplíen el acceso al nivel medio superior, aseguren la permanencia, así como la eficiencia terminal de los estudiantes. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. ¿Qué otro regalo más grande y mejor se le puede ofrecer a la República que la educación de nuestros jóvenes? Marco Tulio Cicerón. Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones. La Convención fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989 y fue ratificado por nuestro país. Este tratado internacional, en su artículo 28, reconoce el derecho humano fundamental de la educación. Alcanzar al menos la escolaridad básica es un derecho fundamental de todos los mexicanos, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado por la Ley General de Educación. La asistencia universal de todos los niños, niñas y jóvenes a la escuela en las edades establecidas, así como su avance regular por el preescolar, la primaria, la secundaria y el nivel medio superior, deben ser considerados parte sustantiva del ejercicio del derecho de la población infantil a la educación. La asistencia a tiempo y el avance escolar regular deben representar metas deseables para el sistema educativo nacional y la sociedad mexicana. Todos los niños y jóvenes en edad escolar, incluso quienes tienen capacidades diferentes, deberían asistir a la escuela dada la obligatoriedad impuesta al Estado y a los padres o tutores. Sin embargo, en la práctica, la asistencia es el resultado de decisiones de ambos actores, en tanto que no existen mecanismos que obliguen a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, ni tampoco instrumentos legales para que el Estado mexicano haga efectiva la obligación de garantizar en un plazo perentorio la cobertura universal de los servicios educativos de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Del lado del sistema educativo nacional, aún existen localidades rurales sin ningún servicio educativo. De parte de los padres o tutores, factores como la pobreza de los hogares, la demanda de trabajo familiar
o la valoración que se haga de los beneficios de la educación escolar pueden afectar la decisión de enviar a sus hijos regularmente a la escuela. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha publicado en su informe 2016 La educación obligatoria en México, que da cuenta del grado en que se está garantizando el derecho de todos los mexicanos a una educación obligatoria de calidad y a su vez ofrece un diagnóstico que propicia una mejor toma de decisiones en la formulación y la implantación de políticas educativas nacionales y estatales. Conviene resaltar que dicho informe señala que si se quiere cumplir con la universalidad y la obligatoriedad de la educación media superior para el ciclo escolar 2021-2022, como lo establece el artículo 3º constitucional, será necesario revertir en corto plazo la falta de matriculación de aquellos jóvenes entre 15 y 17 años. En términos absolutos, no están inscritos en los centros escolares cerca de 2.359.000 jóvenes de entre los 15 y 17 años. En un periodo de 5 años en nuestro país se incrementó de manera importante la matrícula de jóvenes de 15 a 17 años en alrededor de 398.000 y 417.000 respectivamente. Sin embargo, de mantenerse constante el crecimiento observado, la matriculación de todos los jóvenes en el nivel medio superior dilatará más de 3 lustros. Al inicio del ciclo escolar 2014-2015, la tasa neta de cobertura en educación media superior alcanzó el 57%. Respecto a nuestra entidad, la tasa neta de cobertura para Chihuahua fue de 58.3%. Satisfactoriamente superamos 1.3% la media nacional en educación media superior, pero hay que seguir trabajando con empeño para incrementar el porcentaje. Es decir, tenemos un 41.7% de personas de entre 15 y 17 años sin acceso a la educación. La educación no solo es un servicio que se ofrece, es un derecho que debe garantizarse y ejercerse. Bajo esta perspectiva, es preocupante que como Estado, aunque superamos la media nacional en cuanto a nivel de cobertura, en lo que corresponde a la tasa de asistencia escolar, en el nivel medio superior estamos por debajo de la media nacional, un 1.3%. En fechas recientes, en todo el estado, fueron 45,000 los aspirantes a nivel medio superior. La mayor demanda se registró en el Colegio de Bachilleres del Estado, segunda la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua y el Colegio de Educación Profesional Técnica. Respecto a la demanda de admisión al Colegio de Bachilleres del Estado, serán admitidos 16,700 estudiantes de los 18,000 que a nivel estatal aplicaron. 1,300 estudiantes han sido rechazados y se han visto impedidos para acceder a las aulas y ejercer su derecho a la educación de calidad que establece el artículo 3º constitucional. Si bien el citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación pública, laica, gratuita y obligatoria y de calidad, siendo obligación del Estado proporcionársela, al menos hasta la educación media superior, es de lamentar que dicha condición depende de gran medida de las posibilidades financieras y capacidad instalada de las instituciones educativas para atender las demandas de la sociedad. Frente a tan grave y particular situación de miles de jóvenes que no son aceptados en las instituciones educativas, es obligación de las autoridades docentes y gubernamentales buscar alternativas y procedimientos permanentes de diálogo y orientación con los jóvenes que han sido rechazados, que conlleve encontrar soluciones definitivas al problema y que les permita seguir estudiando,
así como destinar mayores recursos financieros, ampliar los espacios educativos y facilitar los procedimientos de acceso a dicho nivel educativo con la finalidad de garantizar que todo aquel que demande una oportunidad de estudio pueda acceder a ella con el respaldo absoluto del Estado, pues como bien lo señala Paulo Freire, el gran educador latinoamericano, la educación es la única vía para la emancipación del pueblo y la única forma de cambiar a las personas, hombres y mujeres, que habrán de cambiar al mundo. Resulta urgente promover e impulsar iniciativas para que una mayor proporción de estudiantes asista a las escuelas y concluya su educación media superior. Debemos intensificar acciones que amplíen el acceso a cualquier modalidad de servicio de la educación, aseguren la permanencia, así como la eficiencia terminal. En la medida en que se consiga que los jóvenes tengan más años de escolaridad, hay más probabilidad de tener mayor oportunidad de tener un empleo mejor remunerado, de aspirar a un mejor estatus económico y social, de mejores condiciones de salud y de una mayor competencia ciudadana, entre lo más importante. En mérito a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 174, fracción primera, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado para que intensifique las acciones que amplíen el acceso al nivel medio superior, aseguren la permanencia, así como la eficiencia terminal de los estudiantes, y que oferte alternativas y procedimientos permanentes de orientación a los jóvenes que han sido rechazados de diversas instituciones educativas, que les permita seguir estudiando a fin de garantizar que todo aquel que demande una oportunidad de estudio para acceder a ella con el respaldo absoluto del Estado del Gobierno de Chihuahua. Transitorios, económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el primer día del mes de agosto del año 2017. Atentamente, diputado Pedro Torres Estrada, diputada Leticia Ortega Maínez de La Voz. Muchas gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputada Mendoza. Gracias, presidenta. Solicitarle a la iniciadora, la diputada Leti Ortega, si nos permite a los integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, aquí presentes, la diputada Marta Rea, el diputado René Frías y una servidora, adherirnos a su iniciativa, siendo que estamos totalmente de acuerdo en lo que usted menciona, y si no hubiese inconveniente de su parte, adherir también el nivel superior. Consideramos que también, pues, en todo lo que usted acaba de comentar en detalle, hace mucha falta también en nivel superior poder darle cobertura a los estudiantes. Muy bien, diputada, muchas gracias. Diputada Rocío. Igualmente, diputada, adherirnos a su solicitud y compartirle que hace algunos meses una servidora también es un exhorto en relación a precisamente la deserción en nivel medio superior. La respuesta que nos dio la secretaria, y pedíamos la creación de un departamento especializado en la orientación, permanencia y en medir la eficiencia terminal de este nivel, y se dio por satisfecho porque crearon el departamento. Y bueno, yo creo que en función de lo que usted está solicitando, bueno, que ese departamento empiece a dar los primeros resultados, ¿verdad? En esta primera etapa, para ver de qué manera se está haciendo eficiente la creación del departamento. No sé si lo podamos incluir también. ¿Sí? No, muchas gracias, claro que sí. Estoy completamente de acuerdo en sus posicionamientos. Gracias. El grupo parlamentario.
Si nos permite, al grupo parlamentario, si nos adhiere, por Sí, favor. por favor. Sí, claro que sí. Diputada, ya nada más le preguntaría si acepta la moción de la diputada María Antonieta Mendoza. Sí, se acepta. Y la de la Por diputada supuesto que Rocío sí. Grisel Sí, Sáenz. gracias. Sí, se acepta. Entonces, una vez aceptada, solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez procede de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados, ¿se están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Leticia Ortega Maínez en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informa a la Presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que el contenido, aquel asunto en cuestión sea considerado de urgente, de carácter urgente. Gracias. Solicito nuevamente a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. ¿Por la negativa? Quienes se abstengan. Gracias. Informo a la Presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Gracias. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Para continuar con el desahogo del orden del día relativo a la presentación de puntos de asuntos generales, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. Se concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Con su permiso, diputada presidenta. Cada año, del 1 al 7 de agosto, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La lactancia materna es el vínculo más íntimo y hermoso que existe entre la madre y el bebé durante los primeros años de vida y crea un lazo amoroso entre ambos. La evidencia científica muestra claramente que la lactancia puede jugar un papel clave ayudando tanto a la salud del bebé como de la madre. Para el bebé representa un escudo frente a problemas de nutrición. Contiene todo lo que el bebé necesita durante los primeros meses de la vida. La lactancia materna protegerá también a ese bebé de enfermedades en la edad adulta, por ejemplo, de asma, alergia, obesidad, diabetes y hasta de enfermedad cardiovascular y varios tipos de cáncer. Asimismo, hay estudios que demuestran que la lactancia materna favorece el desarrollo intelectual y emocional. En cuanto a las madres, tienen menor riesgo de desarrollar anemia, hipertensión y depresión tras el parto. Además, nuevos estudios han demostrado igualmente que la osteoporosis y los cánceres de mama y de ovario son menos frecuentes en mujeres que han amamantado a sus hijos. Como no necesita elaboración, envasado ni transporte, la leche materna es un alimento ecológico que ayuda a ahorrar energía y evita procesos de fabricación contaminantes para el medio ambiente. También supone ahorro para la familia. El ahorro se extiende a la sociedad, ya que los bebés lactantes, quienes ocupan menos atención médica e incluso menos pérdidas por abstencionismo laboral de los padres. Una de las principales estrategias que se encuentra implementando la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud para disminuir el hambre y la desnutrición a nivel internacional es a través de fomentar la lactancia materna. La alimentación con leche materna y la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales para que cualquier país pueda desarrollarse y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sustentable. Debemos recordar que una de las prioridades de todo Estado es velar por la supervivencia infantil, reducir la tasa de mortalidad entre los menores de 5 años, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Como legisladora, tengo principal interés en que los niños y niñas de nuestro Estado
tengan las mejores condiciones de vida posibles, motivo por el cual me he interesado particularmente por su alimentación, la cual especialmente en los primeros años de vida es crucial para su desarrollo y es determinante del estado de salud que tendrán a lo largo de su vida. En comunidades en donde se carecen de los medios para adquirir fórmulas lácteas para bebés, es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. La UNICEF trabaja constantemente con asociaciones civiles, gobiernos y comunidades para proteger y promover la lactancia natural, apoyando leyes nacionales relacionadas con la alimentación de los recién nacidos, mejorando la atención pre- y postnatal y brindando recursos a las madres primerizas a nivel de las comunidades. A fin de transformar la lactancia materna en un comportamiento normativo, es preciso derribar los obstáculos más importantes que impiden a las mujeres decidir por sí mismas si quieren amamantar y durante cuánto tiempo. Entre estos obstáculos se cuentan principalmente la influencia de las prácticas culturales, la escasa orientación y la falta de apoyo que ofrecen los hospitales y los servicios de salud, así como el desconocimiento de las garantías que la Ley Federal del Trabajo otorga para las madres lactantes y sus bebés. Es conmemorar esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, tiene como finalidad dejar un mensaje claro y convincente a las familias, la comunidad y la sociedad de que la lactancia materna es natural y representa el mejor y más óptimo alimento para los bebés, siendo el estándar de oro de la alimentación infantil. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. La diputada Leticia Ortega Maínez retiró su posicionamiento, por lo que esta presidencia ratifica el asunto planteado y en su caso le otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el martes 8 de agosto del presente año a las 11 horas en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la 12ª sesión de la Diputación Permanente, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 1 de agosto del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Buenas tardes.